Muy bien, senador Wilson, perfecta esa respuesta para esa senadora. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué se armó este debate, esta pelea, entre comillas, digámoslo así? Pues resulta que ayer, mientras estábamos en la elección del Contralor, también se estaba celebrando el Día contra la Corrupción. Y en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, hubo un foro donde asistió nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Ella hizo su presentación, dio varios sablazos al asunto de la corrupción. Y en una de esas cosas dijo también que la lucha contra la corrupción es evitar que los niños, la niñez, muera de hambre en Colombia. De eso se pegó en Twitter María Fernanda Cabal y salió con su sarcasmo y con su... No puedo decir palabrotas acá, pero más o menos ustedes entienden. Un apunte bastante ilógico. ¿Cuándo devuelve lo que recibió en subsidios? Fue lo que preguntó la senadora María Fernanda Cabal. A lo que intervino Wilson Arias. Y ahí por eso es que hago la intro del video con la intervención de Wilson Arias. Devuelva usted el agroingreso seguro y demás subsidios y favores, eso sí, ilegítimos e ilegales. Perfecta la intervención de Wilson. Vamos a ver a la presentación de Francia, que ayer, como estábamos con lo del Contralor, pues no creo que haya pasado desapercibido, pero pues en el canal no vamos a hacerlo. Entonces vamos a escuchar un poco la presentación de Francia Márquez. Aquí está Tengo Francia. el honor y el privilegio de liderar por primera vez, más que una fecha de suma importancia para Colombia y para nuestro gobierno, una apuesta de la sociedad como es la lucha contra la corrupción. Sin dudas, esta es una excelente oportunidad para reiterar el llamado que hicimos desde la campaña presidencial para eliminar el régimen de corrupción y democratizar el Estado, el cual fue ratificado por el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, en la pasada ceremonia de posesión. Abro comillas. Luchamos contra la corrupción sin miramientos. Tendremos cero tolerancia con los corruptos y vamos a recuperar lo que se han robado, siendo vigilantes para que no se vuelva a cometer los mismos hechos del pasado. Nuestro programa de gobierno es una apuesta por los derechos de todos y todas las colombianas, para que en Colombia la niñez no muera de hambre, para que la gente no tenga que pagar por agilizar un trámite, para que nuestros jóvenes accedan a la infraestructura educativa prometida, para que los miembros de la administración pública protejan a las poblaciones. Nuestro programa es una apuesta porque no haya más corrupción en la salud, en las pensiones, en la vivienda, en la tierra, en el trabajo, para que la gente viva en dignidad y para que cuidemos los bienes comunes. La lucha contra la corrupción no solo pasa por vigilar las declaraciones de renta de los funcionarios públicos y por recuperar los dineros públicos. Esta lucha nos exige revisar los procesos y sistemas al interior de todas las instituciones que terminan favoreciendo la corrupción. Esto implica vigilar y transformar las prácticas actuales que en el desarrollo de los proyectos a nivel nacional y territorial permiten que el Estado permee la corrupción. Pero también implica desmantelar los mecanismos de contratación pública que no son transparentes ni eficientes. La lucha contra la corrupción también es eliminar la pobreza,
acabar con el miedo de la gente en los territorios, lograr que los funcionarios velen por los intereses públicos, que no menoscaben los derechos de la ciudadanía y que los privados no pasen por encima del interés general por sus beneficios personales. Luchar contra la corrupción es trabajar por una cultura ciudadana de veeduría, de respeto y de reconocimiento por los derechos del otro, de la otra, del otro. Pero también significa tener una cultura de respeto por el reconocimiento de lo público. Luchar de manera frontal contra la corrupción pasa por asegurar un mayor nivel de participación ciudadana, incluyendo el impulso a los presupuestos participativos y el acceso a la formación pública en todos los niveles del Estado. Nuestro compromiso por la transparencia en las actuaciones públicas es una apuesta ética para que en Colombia florezca la vida y para que hagamos realidad los derechos que establece la Constitución del 91. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Hasta que la dignidad se haga costumbre. La frase de Francia y que nos representa a todos. Escuchamos a Francia, que hizo mención a Gustavo Petro. Gustavo Petro, efectivamente, el día de su discurso obviamente hizo un gran aparte para el tema de la corrupción, de cómo se iba a manejar en su gobierno, de cómo iba a hacer la forma de actuar de ahora en adelante en cuanto a temas de corrupción. Escuchemos a Gustavo Petro porque es muy importante. Fue el 7º punto, el apartado de la corrupción. Estos son 10 puntos, no sé si recuerdan. El día del discurso dijo sus 10 compromisos. Tenemos que tenerlos muy en cuenta, tenemos que recordarlos permanentemente, porque también tenemos que hacer veeduría, tenemos que ver que todo lo que se prometió se cumpla y si no, pues lo máximo, porque sabemos también que hay muchas cosas que son difíciles, sobre todo por el cuento de la reforma tributaria, la reforma de la justicia, la reforma agraria y todas las reformas que se necesitan en el país. Escuchemos a Gustavo Petro, ese día memorable, el 7 de agosto. 7. Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Cero tolerancia contra la corrupción. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores. Nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella. Desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa ni la que piensa diferente. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. Bueno, estas eran las palabras de Gustavo Petro. Como lo escuchamos, cero tolerancia con la corrupción va a ser una de las banderas principales de este gobierno y esperamos y añoramos que así sea. Con todo este tema de la corrupción, vuelve a flote. Escuchamos que en estos días que Álvaro Uribe tenía que devolver unas tierras baldías, unas tierras que tenía que devolverle al Estado. Pues parece que la corrupción empezó a hacer de las suyas y todo esto se echó para atrás. Wilson Arias hizo una fuerte denuncia, también hizo una denuncia con Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ahorita lo vamos a escuchar. Pero primero que todo, ¿qué son los terrenos baldíos? ¿Qué son las tierras baldías? Pues por acá tengo una definición. Es un terreno urbano o rural sin edificar o cultivar, que forma parte de los bienes del Estado, porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño.
También supimos que en una histórica decisión, vamos a hacer una lectura, ojalá no se me vayan del video, porque es una lectura un poco larga, pero es una decisión histórica también que tomó la Corte Suprema de Justicia referente a este tema de los terrenos baldíos y las tierras que se deben devolver. Bueno, y como lo dije, lo mencioné antes, la Corte Constitucional en un histórico fallo, un fallo que no tiene precedentes y un tema que no se había tocado, siempre se pasaba así como de refilón. Un histórico fallo donde dice que la Corte determina que hay un incumplimiento del deber del Estado de promover el acceso a la propiedad rural en Colombia y dictó una serie de órdenes que pretende solucionar las fallas estructurales sobre este tema de terrenos baldíos. Es importante que tengamos en cuenta estas claves porque es un tema, como lo dije antes también, es un tema que trae controversia, es un tema que, bueno, entonces vamos a empezar. Dice que además la Corte se exhortó para que se adopten las medidas necesarias para fortalecer técnica y financieramente a la Agencia Nacional de Tierras, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para garantizar la atención en las zonas PDT, en las zonas que se implemente el catastro multipropósito y en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para adelantar el barrido predial integral. Se ordenó un plan de recuperación de baldíos. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte ordenó a la Agencia Nacional de Tierras elaborar una base de datos que incluya el universo de predios rurales que no contaban con el registro y que hubieran sido objeto de decisiones de pertenencia al menos desde 1991, para identificar posibles casos de apropiación o acumulación indebida de tierras baldías. Esa base de datos deberá diferenciar si se trata de predios inscritos formalmente, su área, la fecha de sentencia, la autoridad que la dictó, el nombre de las personas involucradas, entre otros datos. Y a partir de dicha datos, elaborar un plan actualizado de recuperación de baldíos con fundamentos en la legislación vigente. Este plan deberá priorizar la acción del Estado frente a enormes extensiones de tierra o extensiones que exceden ampliamente la unidad agrícola familiar de la que habla la reforma agraria en cada región del país. Importante el pronunciamiento de la Corte. Continuemos. El plan deberá identificar aquellos departamentos o regiones en las cuales ha habido más procesos de prescripción adquisitiva sobre bienes presuntamente baldíos o los lugares que evidencien mayores índices de acumulación de tierra. Pues dice también por acá, el alto tribunal ordenó que se active el sistema integrado de información de manera que logre implementarse como un repositorio de consulta pública a través de un micrositio en el portal web de la entidad que sirva como canal de comunicación específico con las autoridades administrativas judiciales, el cual deberá contener información necesaria para la identificación, recuperación y adjudicación de bienes baldíos. Este micrositio de público acceso contará al menos con un mapa de Colombia dividido por departamentos y que permita distintos parámetros de consulta, tales como lugares con mayor concentración de tierra en términos de propietarios, extensión en área, número de la UAF, número de hectáreas en proceso de clarificación, lugares con mayores números de procesos adelantados sobre predios presuntamente baldíos y hectáreas reconocidas por el Fondo de Tierras. Dice también que las órdenes incluyen actualizar el plan marco de implementación del acuerdo de paz, implementar y articular el catastro multipropósito e implementar en forma articulada el Sistema General de Información Catastral y el Sistema de Información de Tierras. Ya pues, esto, bien, la Corte que por fin se haya pronunciado. Las nuevas reglas para los procesos de pertenencia. El alto tribunal fijó reglas para los procesos de pertenencia que se inicien de acá en adelante en los juzgados del país. Así, cuando se admita un nuevo caso que relacione a un bien rural,
Los jueces civiles deberán informar ante la Agencia Nacional de Tierras sobre la iniciación del proceso. Vea, vea, qué bien. Así, por ejemplo, para acreditar que hubo explotación en un predio que se ocupa, se estima que debe ser regular y estable. Es decir, cuando al momento de la práctica de la inspección ocular tenga más de un año de iniciada y se haya mantenido sin interrupción injustificada. Lo deja claro la Corte. Mira este punto, por ejemplo. Para acreditar la propiedad privada de predios rurales, se indicó que ésta se probará con el título originario expedido por el Estado, que no haya perdido su eficacia legal, o con los títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en que consten tradiciones de dominio. De no estar acreditada la propiedad privada, se genera una duda sobre la naturaleza jurídica del predio, que deberá ser resuelta mediante el procedimiento especial agrario de clarificación de la propiedad, dijo la Corte. Y quien pretenda adquirir el dominio de un predio rural en ese tipo de procesos tiene la carga de acreditar dentro del proceso de pertenencia los requisitos para ello. Muy bien. ¿Qué pasa con los fallos dictados desde 1994? También hace mención de este artículo. Este artículo es del tiempo. Tenemos que no lo había mencionado, es del tiempo. La sentencia de la Corte Constitucional también dio parámetros sobre qué hacer con las sentencias de pertenencia proferidas después de 1994 en casos en que se tenga duda si son baldíos o son privados. En estos casos, la Agencia Nacional de Tierras deberá priorizar la recuperación de las tierras baldías obtenidas, verificando el cumplimiento, los requisitos, los objetivos y subjetivos para su adjudicación sobre enormes extensiones de tierra o que exceden la unidad agrícola familiar. Y aquí también hay otra aparte que habla sobre la dura realidad de la propiedad rural. En el comunicado oficial de la decisión de la Corte Constitucional, destacó que las cifras oficiales indican que para el 2017 el nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad es muy alto. Lo indicaron que para el 2017, con un índice de Gini de área de propietarios de 0.869 a escala nacional, que ubica a Colombia en uno de los primeros lugares de desigualdad en la distribución de América Latina y del mundo. No es mentira lo que se ha dicho. Siempre ha querido decir que Colombia, que esto es falso, que Colombia está en los primeros lugares de desigualdad. Ahí la misma Corte lo acaba de confirmar. No solo de América Latina, del mundo. El alto tribunal destacó que según el Atlas de la Propiedad Rural en Colombia tienen en su poder la menor cantidad de tierra, el 18% de la tierra de propiedad privada inscrita en el catastro. Es del 75% de propiedades que tienen en su poder microfundios, minifundios y pequeña propiedad. Adicionalmente, el cálculo de informalidad en la tenencia de la tierra en el país, dijo la Corte, era del 52.7 para la vigencia 20.196. La cifra podía ser mayor debido a que dentro de los datos analizados no se incluyó el territorio de información catastral que según el documento COMPES 3958 de 2019 equivale al 28%. Bueno, este es el artículo, lo dejamos así, a ver, hablemos de este, mire. Los casos que estudió la Corte. Entre los casos que estudió el alto tribunal hay 3 de municipio. San Miguel en Santander, el primero en una decisión del 14 de septiembre del 2016 que declaró la prescripción adquisitiva del predio Las Tapias en ese municipio. Un fallo del 22 de septiembre de 2016 que declaró la prescripción del predio El Barzal, así como un fallo del 27 de septiembre del 2016 que privatizó el predio El Hugo en el mismo municipio en San Miguel, Santander. También está un caso en que un predio en el Cocuy, Boyacá, se trata del fallo 22 de junio de 2016 que declaró la prescripción del predio Palo Blanco en ese municipio.
Otros casos en estudio son los de los predios Buenavista, El Endrino, El Pino y El Recuerdo en Olcata, Boyacá, concedidos por la prescripción adquisitiva el 12 de agosto del 2016 en el mismo municipio. Se evalúa la entrega de los predios La Plazuela, San Antonio o El Tunco, El Cajón, El Garroche, El Chulo y La Era, prescritos el 11 de agosto del 2016. Como vemos es como un común accionar, ¿no? La prescripción. Vimos también que Gustavo Petro el día de ayer, fue ayer o antier, en estos días, ya hicieron una devolución de tierras en Villavicencio y dijo que eso iba a ser una secuencia que sabía que iba a generar discordias, pero hasta la Corte se ha pronunciado. También hemos dicho en el video que Uribe no va a devolver las tierras, que cómo es esto que Uribe no las va a devolver. Pues el senador Wilson Arias hizo 2 denuncias. Una, denunciando esto de Álvaro Uribe y de cómo la corrupción entró a hacer de las suyas y echó para atrás la decisión que ya se había tomado. Y una que es la tapa. Luis Carlos Sarmiento Angulo recibiendo subsidios y recibiendo... Vamos a verlos. Vamos. Hola, esta mañana hice un video optimista sobre la presunta devolución de predios indebidamente ocupados por Álvaro Uribe Vélez al Estado colombiano. La noticia al parecer es exactamente la contraria y ahora tengo 2 motivos de preocupación. Una, el conocimiento de un auto de la Agencia Nacional de Tierra donde decide suspender, en mi opinión, inexplicablemente la etapa preliminar del proceso único mediante el cual debería estarse haciendo el proceso de recuperación de los baldíos indebidamente ocupados conforme a la Ley 160 de 1994. Y una explicación cierta, suficiente y pública a la Agencia Nacional de Tierra sobre ese proceder, porque Uribe puede estar haciendo fiesta contra lo que yo pensaba a esta hora en el ubérrimo. Y lo segundo es la preocupación por la dilación de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, a mí me parece que ya es excesivo, en relación con unos procesos de prescripción adquisitiva de dominio. En mi opinión, la Corte está en el deber de conservar la línea jurisprudencial según la cual los baldíos son inequívocamente para procesos de reforma agraria. Espero una pronta manifestación de la Corte Constitucional e invito a la ciudadanía a estar atentos de la defensa de las tierras baldías de la nación, del patrimonio público y de los derechos ciudadanos al respecto. Atentos porque estamos pendientes de estas noticias y le pido a la Agencia Nacional de Tierras pronunciamiento pronto y explicación pública respecto de lo que he demandado. Gracias. Nos lo dejó claro el senador Wilson. Esperamos también el pronunciamiento de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué echaron atrás todo esto? ¿Por qué? Dios, es que estas cosas no pueden pasar. Y para terminar de indignarnos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en otra denuncia que hizo el senador Wilson Arias, y que esto lo debe saber el país, recibe beneficios del Estado. Escuchen esto, porque es muy, muy grave. Sigo ahora con Sarmiento Angulo. Se quedó con 13.875 hectáreas de baldíos en el Meta. Recibió 36.175 millones de pesos en créditos no retornables y subsidios, la misma petición que a Álvaro Uribe. Devuelvan de inmediato los baldíos del Estado colombiano. Termina el tuit y escuchémoslo. Ahora sigo con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo adquirió indebidamente a través de 6 de sus empresas en Puerto López y Puerto Gaitán 13.785 hectáreas, la mayoría de tierras baldías de la nación, igualito que el otro caso. Pagó 61.460 millones de pesos por ello, un negociazo como se hicieron durante esos días que algún día explicaremos. Pero me interesa subrayar, Sarmiento Angulo recibe créditos agroingreso seguro, pero en la zona en particular además recibe varios créditos blandos no retornables, altísimamente subsidiados que no reciben los campesinos, pero él sí que es un usurero o ha cobrado precios de usura a veces para hacer sus grandes y amasar fortunas. Incentivo de capitalización rural, recibió 375 millones de pesos. Créditos Finagros, 35.613 millones de pesos que le niegan a los campesinos. Certificado de incentivo forestal por 187 millones de pesos. Una suma, 36.175 millones de pesos. En mi opinión también mal habidos, como las tierras con las que se quedó en los llanos orientales. Él, que cobra casi a precios de usura, devuelva los predios mal habidos y devuelva estos recursos al Estado inmediatamente. Luis Carlos.
indignante. No sé ustedes cómo hayan quedado. Yo quedé así. No puede ser que estas cosas pasen, que estas cosas sin los campesinos pidiéndole de rodillas un crédito. No, no, es totalmente indignante esto. No sabe uno qué es más indignante, si la denuncia o saber que no pasa nada, porque es que esa es la otra. Salen a flote casos de corrupción y nada, no pasa absolutamente nada. Esperamos que esas cosas también cambien en Colombia, porque esto no puede ser, esto no puede ser. Increíble, increíble, increíble. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este video. Nos vemos en un video próximo. Como siempre, un abrazote ancestral desde la distancia. No me cansaré de decirles gracias, gracias, gracias. Y recuerden, muy pronto estaremos desmintiendo. ¡Feliz viernes!